parece si antes de iniciar con la sección de Arturo Ortega le recordamos la trivia? Cuando algo se hace con vehemencia, se puede decir que se hace con A, opción A, intención, opción B, intención con S y opción C, las dos son correctas. Tiene oportunidad de participar, así que llámenos 2020-8865 y al final la sección Arturo nos dirá cuál es la respuesta correcta. Lo importante es que usted participe con nosotros. Y hoy nos hablará Arturo sobre el tema de la lotería y sus voces. No sé a qué lotería se refiere, si a la Lotería Nacional o a la lotería que jugamos los domingos en el mercadito, esa de chalupas y buenas, sí, pero la cantada, le damos... Debe ser la cantadita. Sí, ¿verdad? Sí, así se le llama, así es. Ahorita nos cantas. A ver, no, así, creo que así es como se le denomina, ¿no, Arturo? O sea, cuando vas... Que creo que es algo que se ha ido perdiendo, perdón que me metas en el tema, porque a mí me tocó jugar lotería hace ya muchísimos años de niño y yo alcanzaba a recordar que cantaban la baraja que iba saliendo, pues la figura y había una frase que se mencionaba, entonces la gente identificaba y yo he visto que poco a poco, que es tradición oral, se ha ido perdiendo. Ojalá te refieras a eso. Yo pensé que te referías a la Lotería Nacional con la cantadita por los niños. Y también puede ser, ya te lo vas a decir. Entonces, es que yo creo que también tiene algo, debe tener algo de relación. De relación, creo yo. No sé, a ver, Arturo, buenas tardes. Bienvenido. Sí, Arturo. pues buenas tardes a todos. Un gusto, como cada viernes, estar con ustedes. Sí, en realidad sí me refiero a la que tú comentas, a la que dijiste tú que había que ir a jugar al mercadito, a la que antes era un juego tradicional en las reuniones familiares. Y efectivamente se hizo clásico en este juego, vamos a decir, la versión mexicana del juego, acompañarla de ese gritón, el gritón que acompañaba cada carta con una frase muy folclórica, ¿no? Claro. A veces hasta con cierta picardía. Pues sí, a veces decía, y la señora, la tilica y flaca, la muerte, y así es una frase, ¿no? El que es perico, donde quiera es verde, el perico, y así. Y entonces era parte ya de la fiesta, ¿no? Tenías la tabla o tablas que tenías y con frijolitos o con cualquier otra cosa empezabas a poner las cartas que iban saliendo hasta que ganabas. Bueno, de este juego, claro, son 54 figuras las que la forman. Eso nos da 54 palabras, imposible comentarlas todas en un espacio tan breve. Pero sí podemos mencionar algunas, porque cada palabra le podemos encontrar una historia. Así que en realidad es un pretexto para entrar otra vez a buscar historias de palabras. Fíjense, la palabra lotería, en realidad, y el juego mismo no es invento aquí mexicano, ese nos llegó de Europa. Aunque se dice mucho que es la versión italiana la que llega aquí a México, en realidad se jugaba en Francia, se jugaba en Inglaterra con otros nombres. Ese bingo, el bingo sí. Es un juego muy similar, cambia que en vez de figuras son números, pero hay versiones del bingo que también usaban figuras, no las mismas que usamos nosotros, eso se fue adaptando, pero era el mismo concepto, ¿no? Ir sacando cartas y ir marcando. Que por cierto, este nombre bingo, una de las teorías más aceptadas es que viene de una versión más antigua del juego que era así, vino, quítale la G, vino, con B grande, y que tomó el nombre porque se usaban justamente las semillitas de frijol, bean en inglés es frijol, y pues como eran de ponerle frijolitos ahí a las cartas, de ahí se dijo vino, y ya en una versión más nueva se dijo bingo. Asimismo, la palabra lotería nos llegó a nosotros de versiones europeas, y sí, Italia, y creo que también había versiones en Francia que usaban la palabra lotería, porque esta palabra lotería tiene en su raíz la sílaba lot. Lot tiene dos sentidos. Por un lado quiere decir algo abundante, mucho, y también guarda el sentido de repartir. Yo creo que una cosa llevó a la otra, ¿no? Como en aquellas sociedades guerreras que de pronto llegaban, invadían y sacaban un gran botín, pues ya tenían ese lot, ese montón de cosas, que podían ser inclusive tierras, y ya una vez que se tenía, pues todos querían, así que había que repartir. Y entonces ese lot adquiere el sentido de repartir, y una de las formas, pues para que no hubiera resentimientos de nadie, era hacerlo al azar. Entonces usaban dados o usaban
formas para que, por suerte, a cada quien le tocara aquel pedacito, a ti te toca este, sorteaban, pues es un sorteo. Entonces también lot adquiere el sentido de sorteo, de algo que ganas por suerte. Y de ahí entonces se asocia el nombre lotería a las dos cosas, a la lotería de las tablas y a la lotería del nacional, esa donde te ganas dinero. Pero siempre desde sus inicios se asoció, tuvo relación con ganar algo o con sortear algo. Sí, porque de hecho, si te fijas, todavía hay palabras que están asociadas que de alguna manera se esconde estas cosas que pasaban. Cuando tú vas y se abre un nuevo fraccionamiento, que es un gran terreno, tú vas y compras un lote. Así es. Esa palabra lote quiere decir que te tocó un pedacito. Solo que ahí ya no entra la suerte, simplemente te tocó, porque lo compraste, ¿verdad? Sí. Y bueno, la suerte es que, bueno, a veces coges entre lo que queda o cosas así, pero entonces están los conceptos de una cosa amplia que se reparte y la otra forma es el medio de cómo lo repartes, por suerte. Entonces, si está el terreno y todos quieren el mismo, pues lo más justo es decir, vamos a dejárselo a la suerte. Y ya inventas formas de cómo hacer el sorteo. A veces, como te digo, se hacía con dados o con monedas, todo eso que ya sabemos. Entonces, en la lotería, en el juego de lotería, pues ahí está el sentido de suerte. Porque realmente es por suerte el que gana, ¿verdad? Se supone que revuelven las cartas y todo el mundo empieza a poner sus frijolitos y por suerte alguien gana. Y se lleva su venado y de yeso grandote, ¿verdad? Es que ponen en las ferias. Claro. Su oso de peluche. Su oso de peluche, en fin, pero es parte de la diversión. Entonces, de las, vamos a decir, de las palabras que forman las cartas de la lotería, pues todas tienen una historia, ¿no? Pero podríamos tomar algunas como ejemplo. Cuando, por ejemplo, le decimos la muerte, que es una de las cartas, pues ahí ya viendo la palabra, ellos la representan como un esqueleto, ¿verdad? Que es muy una forma típica de representar a la muerte. Y de ahí pues podemos rescatar que la palabra muerte viene del latín mors también, que quiere decir justamente lo mismo, muerte. Pero entonces ahí empezamos a ver palabras derivadas. De ahí nace, por ejemplo, moribundo, el que está ya casi a punto de estirar la pata. Tenemos mortal, lo que te puede ocasionar la muerte, o el que se muere, y la contraparte, que sería inmortal, ¿verdad? Inmortal, ¿quién es? Pues el que por alguna razón no se muere. No sé quién sea ese, ¿verdad? Pero se supone que esa es la palabra. Pero usamos otras también relacionadas, por ejemplo, mortificar, que usamos a veces sí, mucho. Claro. Híjole, ando muy mortificado. En realidad, ese mortificado es hecho un muerto, así literalmente. Pero es una metáfora, o sea, en sentido figurado, porque te sientes tan mal que te sientes muerto. Y dices, estoy muy mortificado. Pero bueno, habría otras que podríamos por ahí mencionar, pero brincamos mejor de carta, corre y se va con, vamos a pensar ahora con el valiente, ¿no? El valiente se lo pintaban, si mal no me acuerdo, un personaje con un trapo y con un machete, ¿verdad? Y va muy envalentonado. Y bueno, de aquí lo que podíamos sacar es la palabra valiente, que viene de valor, el que tiene valor. Pero allí, si nos vamos a la raíz, esa sílaba val, original, de donde nacen todas esas palabras, nace val del concepto de fuerza. Ajá. O sea, val era ser fuerte. Y de ahí fíjate cómo empezamos a relacionar palabras. Simplemente cuando dices tú, el que tiene valor es originalmente el que tiene mucha fuerza. Prevalecer, cuando tú dices esto prevaleció, es quiere decir que no se destruyó, no se desapareció, ahí sigue. ¿Por qué? Pues porque era muy fuerte. Tenemos también evaluar, ahí está el val otra vez. Evaluar es saber qué tan fuerte eres en algo de lo que te están calificando. Si a alguien lo evalúan como maestro, pues queremos ver tus fortalezas en eso de ser maestro. Entonces, ahí lo que nos enseña esto es que al entender el concepto primitivo, la fuerza, le podemos hallar sentido a todas esas palabras. Entonces, el val viene de valiente. Sí, y más exactamente de fuerza. De fuerza, perdón. Sí, de fuerza. Y eso es lo que después genera la palabra valor y de ahí viene valiente.
Entonces, en teoría, el valiente original es el fuerte, el que tiene mucha fuerza y por eso pues no le preocupa enfrentarse a otros que van a ser más débiles que él. Después va cambiando un poquito el sentido, a veces ya después el valiente es el que no se acobarda, aunque no necesariamente sea tan fuerte. Pero así es el lenguaje, ya se van agarrando sus matices, las palabras. Otra de las cartas que pueden ser por ahí salir entre muchas. ¿La chalupa? La chalupa, sí es cierto. Muy común. Que como muy típico de México, ¿no? Sí, fíjate, y eso es curioso porque nos lleva a un paisaje mexicano, como que nos imaginamos una lanchita llena de flores, creo que así la pintan más o menos, ¿no? Sí. Y va una señora ahí remando. Pero bueno, la chalupa, fíjense que no es, aunque la imagen es muy mexicana, el origen de la palabra no es mexicano. Sí. Ese nos llega del francés chaloupe, que así le llamaban ellos a una embarcación pequeña. Así es. Entonces, ya aquí la adoptamos y le dijimos chalupa a esas lanchas pequeñas. En Xochimilco todavía no hay por ahí unas chalupas vendiendo flores, en contraste con las grandes lanchas que tienen sus arcos con nombres de flores, que son, esas las llaman trajineras. Trajineras, así es. Pero bueno, esa es la chalupa. Arturo, y bueno, recordando la trivia que decías, ¿verdad? Preguntamos que cuando algo se hacía con vehemencia, que por cierto vehemencia es como hacerlo con pasión, con energía, con intensidad, así es. Se puede decir que se hace con intención, escrita con C, o como lo estamos viendo en pantalla, o la B. Fíjate que la mayoría del público pasó algo muy extraño, más bien todos, no la mayoría, opinaron que el inciso B. Intención con S. Bueno, en realidad así es, y vamos a explicar por qué. Las dos palabras intención con C e intención con S existen y están en el diccionario, pero sí varían en cierto detalle en su significado. La palabra intención con C quiere decir que tú quieres hacer algo, pero no necesariamente con vehemencia, con intensidad. Es decir, no, pues yo tengo intención de ir al cine, pero no sé, si me explico, o sea, sí puedo tener la intención, pero lo puedo hacer con muy firme o con cierta duda. Esa es la con C. Eso es con C, el tener intención de hacer algo, el querer, al menos manifestar la idea de que lo quieres hacer, pero eso no necesariamente es con vehemencia, pues. En cambio, la intención con S, prácticamente podríamos decir que intención con S es una forma distinta de decir intensidad, que también se escribe con S. Entonces lo correcto sí, es la B, intención es vehemencia, intención es intensidad. Esa es la correcta. Y la otra, no es que esté mal la palabra, sino que no aplica al caso porque se dice que con vehemencia, ¿verdad? Así que pudiera darse un caso de palabras homófonas en este que expone. Sí, de hecho lo son, vamos a decir, yo bien podría decir que tengo la intensidad de hacer algo, pero en vez de decirlo así, tengo la intención con ese de hacer algo. Claro. Ese sería, entonces, pues muy bien, qué bueno que todos le atinamos. Digamos, ambas son correctas, pero para lo que tú nos pusiste en la trivia, aplicaría únicamente la opción B. Así es. Sí, que muy correctamente opinaron. Sí, la otra tiene otro contexto, otra circunstancia donde aplicaría. Ahí la aplicas cuando tú quieres hacer algo, pero no necesariamente con pasión e intensidad, simplemente quieres hacerlo, ¿verdad? Bueno. Pues aprendimos algo nuevo, ya sabemos al escribir un ensayo o algo correctamente, ya sabemos cómo se debe hacer. No, pues y al hacer algo, estar aquí, ir a trabajar sobre todo, ¿verdad? Claro, con mucha intención. Sí, intención con intención con eso, claro. Muy bien. Gracias, Arturo. ¿Y te escuchamos? Sí, nos vemos o nos escuchamos al rato de 4 a 5, ahí por el 1510 de AM, Radio Nuevo León. El programa ya me cayó el 20. Y el domingo, pues si gustan leer la columna en el Horizonte de Editoriales, vamos a escribir algo relativo a palabras relacionadas con el Día del Padre, que por cierto, una felicitación a todos los padres que ya el domingo por ahí vamos a celebrar. Así es, Arturo. A ti también. Y de tu parte saludamos a Alicia Sánchez y Pilar Ramos, quienes fueron las que participaron en esta trivia con nosotros. Claro, y un gusto que participen porque esto le da más calorcito a esta intervención. Muchas gracias. Y yo creo que nos quedamos bien cortitos en el tema porque cada figura tiene una frase. Después háblanos de eso.
Porque ya nos están cortando aquí. Así mira. es. Sí, vamos a hacer después en el futuro otros programas le seguimos con la lotería. Perfecto. Pausa, ¿verdad? Sí.